Arquitecto de la luz y el color. Luis Barragán Morfín. Una frase aquí importante que este arquitecto destacaba era: toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara. Cursó así la carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura en 1925. Posteriormente, viaja a Europa donde conoce a Ferdinand Bach, y es ahí donde Barragán se interesa por la arquitectura andaluza en España. Después, regresa a su país, donde realiza sus primeras obras. Una de las más tónicas fue la Casa de los González Lima. Barragán se traslada a la capital en 1936, donde hasta 1940 realiza algunos edificios como apartamentos en la colonia Cuauhtémoc y la planificación y urbanización del Pedregal de San Ángel, entre otras más. Es entonces donde en 1957 emprende las obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, cuyo símbolo, como se puede apreciar, las 5 torres, es fruto de la colaboración de Barragán. Estos fueron Matías Goeritz, escultor mexicano de origen alemán, y el coleccionista y anticuario de ahí mismo de Guadalajara, de la ciudad donde nació este gran arquitecto, Chucho Reyes. Después, en 1964, junto con el arquitecto Juan Sordo Madaleno, arquitecto mexicano, contribuye con el fraccionamiento y el diseño de 1964 en la fraccionamiento Lomas Verdes. Arquitecto de la luz y el color. Luis Barragán Morfín. Este orgullosamente mexicano tenía una frase muy importante que utilizaba en todos sus diseños, que era: toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Barragán nació en 1902 en Guadalajara. Posteriormente, en 1925, cursó estudios de Ingeniería Civil y Arquitectura. Viaja a Europa, donde conoce a Ferdinand Bach, y es ahí donde Barragán se interesa por la arquitectura andaluza, España. Regresó a su país donde realiza sus primeras obras. De las más tónicas fue la Casa de los González Lima. En Guadalajara es donde comienza a desarrollar un estilo propio. Barragán se traslada a la capital en 1936, donde no es hasta 1940 donde realiza algunos edificios como apartamentos en la colonia Cuauhtémoc, planificación y urbanización del Pedregal de San Ángel, entre otras construcciones más. En 1957 emprende las obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, cuyo símbolo
Las 5 Torres, fruto de la colaboración de González arquitecto de la luz y el color. Luis Barragán Morfín. Este orgullosamente mexicano tenía una frase que decía así: toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara. Cursó sus estudios de ingeniería y arquitectura en 1925. Posteriormente, viajó a Europa, donde conoce a Ferdinand Bach. Barragán es ahí donde se interesa por la arquitectura andaluza en España. Regresó a su país, donde realiza sus primeras obras de las más tónicas, que fue la Casa de los González Lima. Es ahí donde Barragán descubre un estilo muy peculiar que emprenderá próximamente en sus diferentes obras. Barragán se traslada a la capital en 1936, donde no es hasta 1940 que realiza algunos edificios como apartamentos en la colonia Cuauhtémoc, planificación y urbanización en el Pedregal San Ángel, entre otras construcciones más. En 1957 emprende las obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, cuyo símbolo, las 5 Torres, que es fruto de la colaboración que Barragán tuvo, que sin duda alguna fueron estos dos enormes personajes: Matías Goerix, escultor mexicano de origen alemán, y Chucho Reyes, coleccionista y anticuario de Guadalajara, Jalisco. En 1957 y siguiendo 1980, arquitecto de la luz y el color. Luis Barragán Morfín. Este gran y orgulloso arquitecto mexicano, nacido en marzo de 1902 en Guadalajara, tenía una frase muy peculiar para sus diseños, que decía así: toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Barragán cursó sus estudios en 1925 en las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. Posteriormente, viaja a Europa, donde conoce a Ferdinand Bach y se interesa así por la arquitectura andaluza. Regresa a su país, donde se empieza a destacar con sus primeras obras, que sin duda alguna fue la más tónica, la Casa de los González Lima, en Guadalajara, donde comienza a desarrollar un estilo propio. Barragán se traslada en 1936 a la capital, donde hasta 1940 realiza algunos edificios como apartamentos en la colonia Cuauhtémoc, planificación y urbanización del Pedregal de San Ángel, entre otras construcciones más. En 1957 emprende las obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, cuyo símbolo, las 5 Torres, que es fruto de la colaboración del escultor mexicano de origen alemán Matías Goeritz y el coleccionista y anticuario tapatío Chucho Reyes. En 1964 proyecta con el arquitecto Juan Sordo Madaleno el conjunto habitacional Lomas Verdes.
Finalmente, en 1980, recibe el premio Pritzker de Arquitectura. Este premio se es otorgado a un arquitecto en vida de cualquier país que haya mostrado a través de sus proyectos y obras las diferentes facetas de su talento como arquitecto y que también haya contribuido con ella en el enriquecimiento de la humanidad. Este grandioso arquitecto fallece el 22 de noviembre de 1988 en México DF. Y bueno, compañeros, como dato extra, las obras de Barragán tienen como característica principal el abandono de la producción en serie y dedicarse mejor a crear de acuerdo a los deseos y personalidades de los clientes sus grandes obras. Eso ha producido la importancia dada a la interacción de la luz y el color con los volúmenes arquitectónicos. Artista Frida Kahlo. Su nombre completo: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nosotros bien la conocemos como Frida Kahlo. Nació en 1907 y falleció en 1954. Nacida en México. Casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera, político revolucionario ruso de origen judío. Su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente de su juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos, llegando a someterte Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo. Pintora mexicana, nacida en México en 1907 a 1954, donde fallece. Casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. La vida de Frida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente que en su juventud la mantuvo postrada durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Su vida pictórica gira temáticamente en torno a su sufrimiento. Autora de 200 obras aproximadamente, en las que siempre tuvo autorretratos, claro. En 1939 expone sus pinturas en Francia, acudiendo a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que sus pinturas eran surrealistas. Una de sus obras más principales en esa exposición fue el autorretrato El Marco. Esta obra logró alcanzar en 1970 un enorme reconocimiento internacional, claro. Además, la fama que ésta tuvo consigo después de su muerte.